¿Qué son los partidos políticos? La expresión partido político significa parte de lo político, es decir, parte de la cuestión pública que concierne a la sociedad en su conjunto y que está relacionada con el poder. En toda sociedad convive una variedad de intereses distintos e incluso enfrentados. La democracia es el sistema que permite que esa diversidad se exprese y canalice pacíficamente de modo de reducir el conflicto y alcanzar el acuerdo. Un partido político es una agrupación de individuos que se reúnen por voluntad propia para influir en las decisiones de gobierno y por lo general para llegar a ocupar lugares de poder, fundamentalmente cargos electivos. Estas organizaciones además presentan algunas características comunes. Su principal objetivo es expresar y canalizar los intereses de distintos sectores de la ciudadanía. Además, intentan crear un marco de intereses e ideas que suelen expresar en sus plataformas políticas. Desde el punto de vista organizativo, los partidos se volvieron organizaciones duraderas, bastante estables y complejas. Esto significa que los partidos no se crean solo para una elección ni cambian su estructura permanentemente. Además, esa estructura interna es fuertemente jerárquica. Los partidos, estructuras de poder. Algunas personas integran formalmente los partidos políticos, otras se vinculan de manera más espontánea con ellos. A todas ellas las incluiremos como miembros del partido, aunque pueden distinguirse dos grandes grupos. Los simpatizantes son votantes fieles del partido y se sienten cercanos a su organización e ideas, y lo manifiestan públicamente. En cambio, los afiliados, a diferencia de los simpatizantes, se han comprometido formalmente como asociados de la organización partidaria. La afiliación se realiza a través de la firma de una ficha que tiene dirigentes, también conocidos como cuadros políticos, tienen distintas funciones dentro de la estructura partidaria y, en consecuencia, diferentes cuotas de poder. Los dirigentes locales controlan recursos importantes que pueden ser aplicados como un alcance municipal o barrial. También son responsables de los locales partidarios y pueden ocupar cargos legislativos o ejecutivos. En cambio, los dirigentes partidarios manejan recursos esenciales para los partidos políticos, como la fuente de financiamiento o las redes de poder local o provincial. Por lo general, ocupan altos cargos ejecutivos y legislativos. Y por último, los líderes partidarios son personas destacadas por su gran carisma y su capacidad para entablar vínculos con dirigentes de su partido y de otros partidos. Los partidos políticos. Una construcción con historia. La formación y la transformación de los partidos políticos tiene que ver con la historia de cada país. Pero, en líneas generales, es posible que la historia de los partidos políticos esté atada a la evolución de la democracia. Los modelos de los partidos son construcciones ideales que tienen como propósito fundamental facilitar el estudio. Los partidos notables. La primera etapa coincide con el periodo de expansión del derecho al voto a los hombres en la burguesía europea. El primer hecho significativo se produjo en 1832, cuando se aprobó un acta de reforma que amplió la participación política y el derecho a votar a los comerciantes industriales. En esa misma época se originaron los primeros partidos, donde armaban los programas electorales y decidían quiénes serían los candidatos. En la época de elecciones se establecía una relación muy cercana entre los ciudadanos y los candidatos. Los partidos de masas. Los cambios políticos, económicos y sociales que se registraron a fines del siglo XIX determinaron la conformación de un nuevo tipo de partido. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las élites políticas entendieron que una forma de reducir el conflicto con los trabajadores era reconocerles el derecho al voto. Un número de trabajadores vio en el voto una oportunidad para el cambio social. Este tipo de partido, llamado de masa, tiene características casi opuestas a los partidos de notables. Algunas de ellas son: los seguidores son obreros generalmente, poseen una estructura estable, hay militares que trabajan en forma permanente para el partido, se identifican con una ideología, organizan campañas electorales masivas, realizan otras actividades sociales, son partidos de alcance nacional e internacional, entre otras cosas. Los partidos electorales. Los cambios sociales y políticos influyeron en las organizaciones y dieron lugar a transformaciones muy profundas que permiten hablar de un modelo distinto, los partidos electorales. Algunas características de este partido son: no se identifica con un único sector social, su objetivo no es representar los intereses de un sector social, sino captar la atención y el voto de la mayor cantidad de grupos y personas. Las propuestas son más cambiantes, los medios de comunicación son la herramienta fundamental para concretar el objetivo de estos partidos de llegar a un público masivo. El electorado es volátil, pueden cambiar su voto en cada elección.
La representación parece tardada por la popularidad del candidato. Los partidos políticos argentinos. Un recorrido por la historia de los partidos políticos podría tener su origen en 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional, que estableció la democracia representativa como régimen político. Así quedó instituido el voto como medio para seleccionar los gobernantes. Los primeros partidos se definieron en torno de una cuestión central, que era qué hacer con la ciudad de Buenos Aires. El primer grupo consideraba que la ciudad de Buenos Aires debía transformarse en capital federal y su territorio convertirse en un distrito federal. Este grupo formó el Partido Nacional, liderado por Bartolomé Mitre. En cambio, el otro grupo, el que sostenía que la ciudad de Buenos Aires debía continuar formando parte de la ciudad de Buenos Aires, integró el Partido Autonomista, conducido por Adolfo Alsina. Finalmente, en 1880, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en capital federal y Julio Roca asumió como presidente de la nación. La Unión Cívica Radical. En 1889 se creó la Unión Cívica, un partido político cuyas principales metas fueron la denuncia del fraude y la lucha por democratizar la política, buscando incorporar a sectores excluidos de los procesos políticos y electorales. En 1891, la Unión Cívica se dividió y una fracción del partido, liderada por Leandro Alem, pasó a ser la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical nació como un partido revolucionario, porque pretendía cambiar de raíz la política de Argentina. En 1912 se sancionó la ley Sáenz-Peña, que proclamó el voto universal, masculino, secreto y obligatorio. Y a partir de ese momento, el partido estuvo dispuesto a competir. El radicalismo logró triunfar en las siguientes elecciones y así ocupó la presidencia hasta 1930. Como partido, representó una clase media que se estaba consolidando en la sociedad argentina. El Partido Justicialista es un partido político de Argentina, continuador del Partido Único de la Revolución y luego Partido Peronista, fundado por Juan Domingo Perón en 1946, el que a su vez resultó de la fusión de los partidos laboristas Unión Cívica Radical, Junta Renovadora e Independiente, creados en 1945. Adoptó la justicia social como principal estandarte desde sus orígenes, quedando desde entonces muy ligado a la clase obrera y a los sindicatos. Logró así convertirse de su nacimiento, junto a la Unión Cívica Radical, en uno de los partidos políticos más populares de Argentina. Los gobiernos justicialistas fueron derrocados dos veces por golpe de Estado cívico-militares, en 1955 y 1976. Y el Partido Justicialista fue proscripto e impedido de participar de las elecciones desde 1955 hasta 1972, mientras que en el caso de Juan Domingo Perón la proscripción se extendió hasta mayo de 1973. El peronismo es una de las corrientes políticas que se constituyó entre noviembre de 1943 y octubre de 1945, como resultado de la alianza entre una gran cantidad de sindicatos, principalmente de ideología socialista y sindicalista revolucionaria, y dos militares, Juan Domingo Perón y Domingo Mercante, que tuvo como objetivo inicial gestionar el Departamento Nacional de Trabajo, luego elevado al nivel de la Secretaría de Trabajo y Previsión, e impulsar desde allí leyes medidas a beneficio de los trabajadores. La Secretaría fue conducida por Perón, quien en el curso de sus años se convirtió en el líder de un nuevo movimiento político que tomaría nombre de peronismo en el curso de 1945.